Ya está con nosotros, como lo anticipamos, el senador Juan Manuel Abal Medina del Frente para la Victoria. Gracias por venir, ¿eh? Por favor. Muy bien. ¿Ustedes cómo interpretan o cómo interpreta usted estos movimientos y estos reclamos populares masivos? Una seguidilla que hubo en los últimos días, que para el gobierno se trata de una manera de generar un conflicto y un clima social adverso justamente a la política del gobierno. Yo creo que lo que hay es un malestar profundo con una economía que lamentablemente a lo que todos quisiéramos no termina de despegar. Digamos, venimos de muchas promesas de que era el primer semestre, el segundo semestre, los brotes verdes, y lo cierto es que en Argentina hay un gran sector de la población muy amplio que está con problemas que obviamente son mucho más amplios cuanto más necesitado está uno, ¿no? Sí. Hoy por hoy en la Argentina, como contaba Emilio recién, los que viven de las changas o los que viven de una jubilación mínima o los que viven de un plan, digamos, realmente está en una situación muy, muy difícil, y ese malestar se nota y se traslada al resto de la sociedad. Que el gobierno quiera ocultarlo siempre hablando de sectores desestabilizadores me parece que es no mirar el bosque, quedarse con un árbol de que algún sector minoritario puede estar interesado en deslegitimar al gobierno, hacer política con eso, pero que esa expresión que estamos viendo tiene que ver con un genuino mal humor social que el gobierno tiene que escuchar, no tiene que mirar para otro lado, ¿no? Usted formó parte de otro gobierno donde esa palabra desestabilización también se utilizaba con bastante frecuencia. ¿Cree que porque ahora es otro gobierno esto no corresponde o no merece o no responde a la realidad, o también tiene que ver con un problema de comunicación? Usted formó parte de eso y sabe perfectamente cómo es manejar esta información. Yo creo que muchas veces uno, cuando hay un problema real y digamos que existe en la sociedad, digamos, no niego que a veces uno por un tema de marketing pueda querer decir una cosa, no decir otra, pero digo, lo que no tiene que hacer es no entender que ese problema existe. Digamos, a nosotros nos pasó, y yo me hice cargo incluso autocríticamente cuando fueron los cacerolazos. Dentro de los cacerolazos había muchos que querían que se fuera el gobierno, que decían insultos, querían matar a todos, pero uno tiene que ver que detrás de eso había un reclamo genuino. Y me parece que en este caso el gobierno no debe hacer lo mismo. Debe ver que más allá de alguna cuestión puntual, alguna discusión, lo que hay un sector muy importante de Argentina que la está pasando mal y tiene que atender ese sector, más allá que después en términos de marketing diga es culpa de tal, que es culpa de tal. Pero digamos, no tiene que confundir el marketing con la realidad, ¿no? Como muchas veces le pasa a este gobierno, me parece. O de otra manera podría ser, bueno, el conflicto es legítimo, el reclamo es legítimo, claro, y si además afecta al gobierno mejor. Digo, políticamente, ¿o no? Que haya sectores que busquen sacar algún provecho, sectores que realmente nunca estuvieron de acuerdo con la democracia y creen en otro tipo de cuestiones, existieron siempre. Lo importante es atender realmente el conflicto, ¿no? Nosotros, y lo decía recién Emilio, lo tenemos muy en claro que cuando a la Argentina le va mal, a los que peor les va, a los que menos tienen. Y una y otra vez nos ha pasado, con lo cual nunca van a encontrar en nuestro espacio político ningún tipo de simpatía con ninguna intención de deslegitimar ni desestabilizar, ¿no? Sí plantear lo que entendemos que el gobierno hace mal, porque es nuestro rol como opositores, y plantear sobre todo los reclamos de los que más lo necesitan, ¿no? Yo insisto con la comunicación, porque pareciera ser que esto que usted indica, que tiene que ver con el plantear que en el segundo semestre van a haber brotes verdes en la economía, que se van a ver, que van a llegar las inversiones que finalmente se están retrasando, que todavía no están llegando, y eso se da paralelamente con otra situación, que es que se abrieron las importaciones, hay una queja de un sector y también beneficios para otros, ¿no? ¿Cuál sería la lógica para poder justamente acompañar este proceso de cambio que, bueno, tiene como objetivo que estemos mejor? Yo creo que la base de todo es entender que los problemas son reales, digamos, más allá de otras cuestiones, entender que hay problemas reales en la economía, que a muchos están pasando muy mal. Y digo, le preguntaron ustedes recién a Pérsico cuando hablaban, ¿no? La ley de emergencia social, yo la propuse en el Senado. Cuando la sancionamos en el Senado con un enorme apoyo, casi el 75% de los senadores, se nos acusó de cosas horribles. Rápidamente consensuamos, acordamos y logramos sacar una ley por unanimidad con el acuerdo del gobierno. No, de cosas horribles no, se les acusó de saber de dónde iban a sacar esa plata que supuestamente no estaba para poder cubrir un gasto extra. El gobierno mostró que había la plata y la pudo hacer porque finalmente terminaron acordando con nuestra ley, y después de acusarnos de cosas como esas, y algunas un poco más feas, queremos frenar al gobierno, queremos usar la pobreza de la gente, nos dieron la razón en eso. Después tardan 3 meses en reglamentarla. Hace falta que haya una movilización como la del miércoles pasado para que se reglamente. Hace falta que haya una movilización como la del miércoles pasado para que esas cuestiones que ustedes veían, de lo que le preguntaban de los comedores, los merenderos, no se pongan en acción. Me parece que el gobierno está como demasiado esperando la reacción del otro, obliga al otro a actuar y no se da cuenta que en ese juego perdemos todos, ¿no? Está claro que la economía evidentemente no arranca como quisiéramos todos. Ahora, ¿la herencia incide o no?
Según lo que se entienda como herencia, o sea, obviamente después de 12 años de gobierno dejamos cosas muy positivas y dejamos algunos problemas obviamente resueltos, que el gobierno debería haber resuelto mejor, creo, de lo que lo ha hecho. Pero digamos, un gobierno se toma con beneficio de inventario, que nos busque echar la culpa para atrás. Está bien, es parte del juego de la política, uno siempre lo hace. Más allá del juego de la política también hay números reales, ¿no? Si hay una economía que está absolutamente fundida en déficit, digamos, si hay un Estado que debe millones y que no puede cubrir ese gasto público, obviamente eso responde a un dato real más allá de la política, había ¿no? problemas el 10 de diciembre de 2015. ¿No? Sin duda que había problemas en la economía, problemas serios. Macri dijo, lo que también es cierto que todos se han agravado. De Venezuela. Bueno, me parece un disparate, pero más allá de eso, todos esos problemas que había y que podemos coincidir y nosotros en nuestro lugar hacemos la crítica necesaria, lo cierto es que también que todos esos problemas se han agravado. Entonces el gobierno está bien, reitero, que en términos de marketing señale lo que está mal hecho, pero para gobernar tiene que gobernar el problema de hoy, y el problema de hoy son estas personas, millones de argentinos que no llegan a fin de mes, ¿no? Bien. Sí, Juan. Ya casi terminando el mes de marzo. El año pasado decían, en marzo, abril veremos qué rol va a cumplir Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué rol va a cumplir en las próximas elecciones? Bueno, todavía ella no lo ha definido. Todavía no. Nosotros venimos planteando al interior del peronismo la necesidad de una renovación política que exprese un poco esta visión que venimos con otros sectores. ¿Que no incluya a Cristina? Ella tiene su visión y tiene todo el derecho, y es un sector muy importante de nuestro espacio político que defiende esa idea. Nosotros tenemos una idea un poco distinta, que es un poquito... ¿Cuál sería? Y básicamente que para poner en valor todas las cosas importantes que hicimos estos 12 años, también hay que reconocer las cosas que nos equivocamos. Entonces ahí poder recuperar cierta sintonía con la población y reconstruir la mayoría que por algo no nos votó. Digamos, si no nos votaron, por algo no nos votaron, tenemos que hacernos cargo de eso y pensar para adelante un peronismo que hable más de los problemas del presente y ofrezca un futuro distinto a los argentinos. ¿Y quién sería un referente de ese cambio? Bueno, estamos construyendo con la gente del Movimiento Evita, con intendentes jóvenes y no tan jóvenes, con compañeros que venimos trabajando como Julián Domínguez, la posible candidatura de Florencio Randazzo. Es un espacio político que plantea un peronismo que se renueve, haciéndonos cargo de lo que hicimos bien, no negando lo que hicimos mal y planteando un futuro distinto a los argentinos. O sea que ustedes piensan que Cristina obviamente puede participar como cualquier ciudadano, pero que tendría que ser que hubiera una interna del peronismo. Nosotros planteamos una interna, una PASO, que finalmente fue una innovación que hicimos nosotros, sí. Fue muy tomada por todos los sectores políticos. Me parece una PASO democrática, abierta, participativa, con un sistema DON que todos puedan participar y que sea la gente con el voto. Para salir de una crisis como la que tiene el peronismo hoy, no se sale con acuerdos de cúpulas, con fotos en que nos juntamos los dirigentes, sino con el voto de la gente. Y me parece que lo más sano es justamente eso, ¿no? ¿Se refiere a la foto de la reunión en la provincia de Buenos Aires, donde fue convocado Máximo, Kirchner? Yo estuve, digamos, las fotos son, digamos, dejar de pelearnos entre nosotros, de acusarnos de cosas horribles unos a otros. Eso ayuda, es un paso importante, pero digo, con eso solo no se logra. La unidad del peronismo se va a lograr a partir de un proceso, reitero, de discusión política en la que participe la sociedad. Y hablando de unión y ponerse de acuerdo, ¿cómo cae un Luis Delía que justamente hoy promueve Cristina Scioli, ¿no? Y pareciera ser que se remonta como a 2 años atrás? ¿Cómo hacer para convivir con eso, no? Bueno, es otro sector político y justamente qué mejor que sea la ciudadanía con su voto la que defina qué tipo de peronismo quiere, qué tipo de oposición quiere, si es un peronismo que venga acá a hablar con ustedes de los merenderos, de la leche que nos llega, los problemas reales, o estemos discutiendo otras cosas que son importantes, pero creemos nosotros que lo que requiere el peronismo y la Argentina hoy de una oposición es discutir estos temas, ¿no? ¿Cómo fue digiriendo la noticia de Milani preso por causa de derechos humanos? Y bueno, es una muestra que justamente en ese momento no escuchamos lo suficiente a todos aquellos que nos planteaban este tema de Milani, ¿no? Creo que es un tema que, bueno, obviamente tenemos que autocriticarnos, que obviamente fue un error por parte nuestra y que obviamente nos muestra esto que hay que escuchar siempre, ¿no? Y en ese caso me hago cargo como persona, digamos, no estoy hablando de Cristina ni de otro, sino de mí mismo. No, que puede aparte doler desde lo personal, claro, ¿no? Claro. Y como en ese momento muchas veces uno llevado por situaciones de tensión, de agresiones de algunos sectores muy fuertes, uno tiende a cerrarse, a no escuchar al otro, creer que el que viene con algo distinto viene a poner palos en la rueda y no aportar algo. Son visiones que, digo, como nos pasó a nosotros, queremos que el gobierno tampoco les pase, ¿no? ¿Piensa que le puede pasar eso? ¿De cerrarse a tal nivel de poder no escuchar, no dialogar, no participar? Y a veces pasa, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, acusan a la CGT de golpistas, de algunos del gobierno de desestabilizar, cuando vienen trabajando con el diálogo, es más, son criticados muy fuerte por apostar al diálogo y se lo acusa de que quieren hacer un paro solo para desestabilizar. Me parece que hay que escuchar más. Digo, reitero,
entiendo el marketing, entiendo que son juegos que la política hace, pero no nos olvidemos lo principal, que es cómo vive la gente, ¿no? Habla mucho Abal Medina y hace referencia al marketing, ¿no? Casi desde una manera como, no sé, puede sonar hasta despectiva, ¿no? Como si el gobierno solamente despectiva gobernara en función del marketing. Pregunto esto porque vale la pena aclararlo. No, porque realmente la manejan muy bien el marketing este gobierno, es innegable, lo mostraron, digamos, prácticamente han ganado casi todas las elecciones que han competido, son muy buenos en eso. Lo que yo creo que muchas veces tienden a pensar más en el marketing que en la política, en elegir enemigos por cómo dan las encuestas, en elegir antagonistas por cómo dan las encuestas, permanentemente, ¿no?, eligen discutir con el pasado. Reitero, puede ser bueno para una campaña, pero en el día a día hay que enfrentar los problemas del presente. Hablando de la campaña que se viene, ¿quién sería el referente y cómo vislumbras estas nuevas elecciones? Tenemos que construirlo, es un poco construir este espacio que hablábamos antes, un peronismo que se haga cargo de estas cuestiones, que ponga como agenda central lo que requieren los humildes, los trabajadores, la situación económica y social de los argentinos, con un conjunto de actores que yo espero que nos acompañen, pero bueno, también va a depender cada uno lo que haga, ¿no? Estamos conversando con varios. ¿Están cerca? Y estamos charlando con muchos, estamos charlando con estos que hablábamos antes y otros compañeros más para expresar este conjunto de ideas políticas. ¿Y puede Sergio Massa participar de vuelta de alguna manera en el peronismo, digamos, del Frente Renovador convocado peronista, verdad? Sí, él ha definido un camino raro, un camino distinto, un poco en el medio de oposición-oficialismo, que no termina de quedar muy claro en qué lugar está. Obviamente, cuando más vengan para este lado, mejor, pero tienen que entenderse como opositor. En política hay oposición y oficialismo. Hay que entender que eso es lo sano de la democracia. Oposición no quiere decir tirarle piedras al gobierno, ni mucho menos, es simplemente plantear alternativas de otro lugar, de otra mirada del país y sostener las discusiones políticas. Me parece que él no termina de definir en qué lugar quiere estar, ¿no? Pero bueno, es definición de él, no nuestra, ¿no? No, está bien. Ahí tendríamos de vuelta una oferta electoral en la provincia de Buenos Aires del oficialismo, el peronismo con una interna, otra fuerza con Sergio Massa, es decir, dividido en tres el electorado. ¿Esto beneficia a la oposición o al oficialismo? No, eso beneficia al oficialismo. Nosotros ¿qué creemos? Que si nosotros logramos un proceso de discusión fuerte, profundo, una renovación profunda, va a tender a traer a la mayoría de los actores para acá, ¿no? Hay sectores que están hoy en el Frente Renovador porque tienen mucho diálogo con nosotros, que venimos charlando, y uno en última instancia podría pensar en más adelante, sí, una nueva confluencia, si las cuestiones van para ese lado, ¿no? Puede haber un salto de garrocha, ¿no?, como hay en política, digamos. No, venimos todos más o menos, yo creo que, ¿sí?, digamos, no, estas cosas raras que a veces se pasan de un extremo al otro, yo creo que en esta construcción que venimos haciendo... ¿La clase política aprendió eso del salto de garrocha que no termina funcionando? Lo que pasa es que el problema que tenemos en la Argentina, tenemos partidos muy débiles. En otros países donde por suerte han construido instituciones políticas más sólidas, más permanentes, en Argentina los partidos muchas veces terminaron siendo grandes contenedores medio vacíos de figuras, ¿no? Entonces estas cosas que se ven tienen que ver con esa debilidad de los propios partidos, ¿no? Es un problema de la política que en estos tantos años de democracia no hemos logrado reconstruir partidos fuertes, sólidos, programáticos, que le ofrezcan a la sociedad ideas, propuestas, y siguen siendo muy débiles en ese sentido, ¿no? Es un déficit que tenemos, ¿no? Le pregunto a usted como persona, usted ha estado en un gobierno donde se planteaba amigo-enemigo, ¿no? No había una posibilidad ni de comunicación ni de diálogo entre unos y otros, porque pareciera que uno estaba traicionando al otro si tomaba siquiera contacto con la otra fuerza política. Y sí, ahora se lo ve a usted muy abierto a esa posibilidad. Eso último es una foto que se fue construyendo en el tiempo. No sé si ustedes se acuerdan, en los primeros momentos del gobierno fue la concertación, es más, la primera fórmula que gana Cristina Fernández de Kirchner, la gana con Julio Cobos y varios gobernadores radicales. Sí. Yo creo que la última etapa es cuando el gobierno se fue cerrando demasiado, ¿no? Y a veces uno ve con preocupación que este gobierno que recién empieza también muchas veces cae en esta idea de amigo-enemigo, ¿no? Los buenos y los malos, que habla poco de la política, porque finalmente la política tiene que ver mucho más con lo que la gente requiere de todos los días, ¿no? Y dentro de esta nueva conformación que pretende el peronismo, ¿están más cerca de este Abal Medina o del anterior? Son momentos. Obviamente uno no puede pensarse por fuera del momento histórico de cada lugar y uno de esos lugares va aprendiendo. ¿Cómo los vas armando? Depende mucho de cada momento, ¿no? Yo creo que, reitero, ¿no?, cuando uno viene una derrota electoral, está obligado, más que nosotros que decimos somos un partido que mira a las mayorías, atender a las mayorías, y que muchas cosas que nos plantean en su momento, en vez de mirarlas que eran necesariamente para perjudicarnos o para que el gobierno no fuera bien, eran personas que tenían que ser escuchadas, ¿no? Y que nosotros no lo hicimos. ¿Cambió la admiración
fue cambiando con el tiempo la admiración a Néstor Kirchner, si es que la tenía, obviamente la tenía, supongo, a Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner. ¿Cambió esa admiración o bajó, subió? ¿O se mantuvo igual? Néstor Kirchner fue un presidente que encontró una Argentina devastada, una Argentina con los indicadores sociales, económicos que todos conocemos, y la dejó enormemente mejor al terminar su mandato. Fue un presidente que se fue de la presidencia de la Nación con más del 70% de imagen positiva, habiendo logrado todo lo que logró, y que yo tuve la posibilidad de acompañar en lo que fue su tarea regional. En apenas 6 meses, a cargo de la UNASUR, impidió una guerra entre Colombia y Venezuela, impidió un golpe de Estado en Ecuador, junto con otros, obvio, no estoy hablando en genérico, ¿no? Pero fue, creo que una personalidad muy especial en la política argentina que dio mucho a la Argentina. La historia va a juzgar qué lugar tiene cada uno y obviamente en mi caso hay una cuestión también de que al haberlo acompañado, una cuestión particular con él, ¿no? Pero ¿Te afectó? Sí. ¿Y con Cristina? Estoy obviamente convencido de que la historia va a poner, con el cambio, el paso del tiempo, va poniendo más estas cuestiones centrales lo que fue su historia, ¿no? ¿Y con Cristina? Y Cristina fue una persona también que encontró, digamos, había construido toda su carrera política al lado de Néstor, hizo una presidencia en la cual perdió al compañero de toda su vida, y que en la última etapa, más allá de todos los errores que cometimos, y reitero, en los que me hago cargo como parte de eso, Argentina, lejos de explotar, como todos vaticinaban, lejos de caer en una depresión profunda, como todos vaticinaban, logró terminar un mandato exitosamente, ¿no? ¿Y la admiración la mantiene? Sí, una figura política importantísima. No más allá que a ver, yo puedo tener diferencias con algunas cuestiones que ella plantea, pero eso no me va a dejar de entender su nivel y su significación histórica, ¿no? Y como la primera presidenta mujer electa y que terminó 2 mandatos en la Argentina, bueno. Y como miembro del gobierno, sí. Lo más importante, me parece, de nuestro punto de vista, es que en todos estos años, más allá de todos los errores que podemos haber cometido, las cuestiones centrales, que son una sociedad más justa, una mayor distribución del ingreso, siempre nos encaminamos para ese lado, ¿no? Bueno, en esta nueva posición más crítica, de entender que por ahí se equivocaron en cantidad de cosas o manejos o comunicaciones o esto de manera de relacionarse con otras fuerzas políticas, ¿qué lugar ocupa en esta crítica las denuncias enormes de corrupción que ha tenido el anterior gobierno? Hoy se dio a conocer una información que se encontró un testamento de Lázaro Báez que mantenía en un fideicomiso su fortuna durante 32 años, algo creo que insólito en el mundo, antes de que sus hijos fueran y se transformaran en herederos reales. De nuevo es un tema de etapas, ¿no? Si ustedes se acuerdan, las primeras etapas de nuestros gobiernos, muchos funcionarios con solo ser sospechados de corrupción tenían que dejar el cargo. Me acuerdo de Felisa Micheli, me acuerdo de varios otros. Yo creo que nos pasó un poco lo mismo, ¿no? Al final también sentíamos que todo eran construcciones para perjudicarnos, que en realidad no había nada real. Carpetazos. Sí, carpetazos, operaciones, y terminamos viendo la realidad más de ese lugar, ¿no? De nuevo, ahí si hubiéramos estado más abiertos, haber escuchado más, haber mirado más, haber fortalecido aún más los controles, creo que hubiera sido más sano, ¿no? ¿Se hubiese animado a irse del gobierno en caso de que esos carpetazos hubiesen sido reales y visibles a sus ojos? Sí, absolutamente, y creo que, me parece que justamente parte del gran problema que teníamos es esta idea de si me están acusando a él de tal cosa es porque en realidad es una operación para sacarlo de ahí, no hay nada de la realidad, y terminamos de ver eso en una sociedad como muchas veces puede terminar pareciendo la Argentina, en que los políticos nos dedicamos a tirarnos casos de corrupción por la cabeza, ¿no? Cuando se discute toda la política, es la ruta del dinero acá y el correo, la política pierde mucho. Y siempre dicen, ¿no? La mejor forma de esconder un elefante es entre 1.000.000 de elefantes. Perdón, pero justamente haciendo referencia a eso de poder dilucidar, ¿no? Entre si uno es una operación o no política para sacarlo o no. ¿No? Cuando nosotros escuchamos los audios de la presidenta con Parrilli, donde pareciera realmente Parrilli que es una persona que no tiene poder de decisión, que simplemente está escuchando casi desesperado qué es lo que debe hacer o justificando que se encuentra en un auto y que no puede tomar decisiones al respecto. Bueno, realmente es bastante... Bueno, pero esa persona era un ciudadano, digamos, no ocupa hoy ningún cargo en el gobierno. No, está bien, pero podría uno pensar porque que, cuando uno escucha cree que está hablando como cuando era el titular de la AFI, ¿no? Sí. Son escuchas, primero que decir que está muy mal que se tomen escucha de cualquiera de nosotros y se usen por fuera de la cuestión judicial que está viendo, porque podemos caer cualquiera de nosotros en esos problemas. Por supuesto. Y en segundo lugar, recordemos que está hablando 2 personas que ninguna hoy tiene un cargo público, ¿no? Sí, pero una estaba denunciada y por ende tenía una orden judicial para ser escuchada, ¿no? Sí, pero digo, eso sería el uso judicial del tema. Todos los demás usos,
digamos, a nadie, uno no habla lo mismo cuando habla con un amigo, con tu hermano, le decís tal cosa, haces tal cosa y tal otra, sacado de contexto, pueden mostrar cuestiones distintas, ¿no? Muy bien. ¿Va a seguir como senador o puede ser que sea candidato? Estamos armando un espacio político. ¿Qué lugar ocupe cada uno en eso? Va a depender del armado, ¿no? No lo descarta. No, en principio, para ocupar el cargo, yo hoy soy el senador por la mayoría de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Obviamente son los nombres más conocidos y populares. En mi caso, de constituir un espacio político, a mí me gustaría ser parte de ese espacio, sería más bien en la Cámara de Diputados, ¿no? Domínguez. Puede ser de entonces armarse un espacio candidato político, en la claro. Cámara a diputado. Claro. Domínguez, Randazzo. Y varios más. ¿Quiénes? Abal Medina. Hay varios más que están participando, un sector del sindicalismo importante está participando con nosotros, intendentes de este llamado Grupo Esmeralda, Gabriel Catopodis, Martín Insaurralde, digamos, son varios que son parte de este espacio. Máximo Kirchner. Él es diputado por Santa Cruz. ¿Y eso qué significa? ¿Que no es parte, no entra en el club? Ah, usted es senador también, digamos, y Claro. podría ser Por la un provincia, candidato. somos el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Obviamente Sí. Máximo Kirchner dirige un sector muy importante que es la Cámpora de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, es público y notorio que es un sector que con nosotros... ¿Cómo se tiene lleva varias- con la Cámpora hoy en día? Y tenemos diferencias, creo que son públicas, ¿no? Tenemos diferencias públicas, entendemos distinto el momento que se está viviendo, entendemos distinto el rol que tenemos como oposición. Desde nuestro lugar hacemos una oposición que entendemos tiene que ver con defender a los sectores que representamos nosotros, y uno ve muchas veces a otros compañeros que están más interesados en hacer una oposición que queda mejor con, digamos, con la platea, digámoslo así, más tribunera. Si yo me opongo a todo, aunque eso no cambie nada a la realidad, nosotros decimos, bueno, para... ¿Cómo hacemos para transformar esta ley, para que esta ley no salga, o para que salga mejor, o que salga menos mal? O sea, de construcción ni idea. Son visiones distintas. Bueno. Pero son, digo, lo Gracias. mismo, puede ser más válida la de ellos que la mía, eso lo va a definir la... Gracias, senador. Al Gracias por haber Amable. venido.